Hola, soy Alex Donofrio y vamos a resolver el ejercicio 1 de la consigna virtual 1, que era realizar una proyección del número de usuarios diarios activos en Facebook que podría esperarse en 2024. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es, utilizando el gráfico, cambiar lo que es en el eje X, pasamos lo que es Q1, 11, Q3, 11 a unidades. Entonces Q1, 11 sería 1, Q3, 11 sería 2 y Q1, 2012, por ejemplo, sería 3. Entonces, empezamos primero con lo que es la fórmula para calcular la pendiente. Extraemos los datos de Q1, que ya hemos dicho, de 2012, que es el número 3. La intersección de esa unidad en el eje X con el eje Y nos da 520 millones. Bueno, tenemos X1 y 1. Para X2 utilizamos un valor más adelante, que en este caso es el Q1 de 2021, que en realidad es el número 21 expresado en lo que es el gráfico. Ok, entonces ya su intersección con el eje Y nos da 1900. Ya teniendo esos datos podemos hacer lo que es la fórmula para calcular el valor de la pendiente. Reemplazamos los datos, como vemos en pantalla, y hacemos las cuentas, lo cual nos da 77. Teniendo ya la pendiente, procedemos a calcular el codominio, en este caso expresado como B. Para este caso extraemos nuevos datos de la proyección para poder hacerlo de manera más certera. En este caso lo llamaremos X3 e Y3. Ya en pantalla los estamos viendo, que es 13 y 1230, los cuales es 13 el Q1 de 2017. Entonces hacemos la cuenta, empezamos a despejar y nos da 229. Entonces ya podemos calcular la proyección teniendo estos datos. Reemplazamos los datos de la fórmula f de x igual a m por x más b por f de 27. 27 es el número de estas unidades que hemos cambiado en x, en donde estará finalizada nuestra proyección. Entonces es el número 27. Entonces f de 27 igual a 77 por 27 más 229, lo cual nos da un resultado de 2308, que es la cantidad de millones de usuarios diarios aproximadamente que habrá en Facebook para 2024. Hola, mi nombre es Erika Sánchez y yo vengo a explicar cómo podemos identificar cuando dos variables tienen una relación de manera inversamente proporcional. Podemos determinar si dos variables se relacionan de manera inversamente proporcional cuando, al aumentar el valor de una variable, el valor de la otra disminuye en proporción constante y viceversa. Esto se puede identificar gráficamente como una curva descendente en un gráfico de dispersión, es decir, donde los puntos tienden a agruparse en una forma que se aleja de una línea recta y descendente desde el origen. Matemáticamente, se puede expresar como una ecuación de la forma y es igual a k, donde k es la constante. En esta relación, si una variable se duplica, la otra se reduce a la mitad y así sucesivamente. Por ejemplo, si nosotros consideramos la relación que tiene la velocidad de un auto y el tiempo que éste tarda en recorrer una distancia fija, es decir, si aumentamos la velocidad, el tiempo que necesitamos para recorrer esta distancia disminuirá, y viceversa. En este caso, la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales. Hola, yo soy Felipe Durán y voy a explicar las principales características de la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa tiene tres características principales para poder diferenciarlas de las otras funciones, ya sean de proporcionalidad directa o de variación lineal. La primera característica es que si dos valores a y b son proporcionalmente inversos, si a aumenta en una proporción, b disminuiría y viceversa. La segunda característica es que, al ser proporcionalmente inversos, estos se modifican en la misma proporción. Por ejemplo, si un pintor tarda 24 horas en pintar una casa, dos pintores tardarían 12 horas en pintarla, tres pintores tardarían 8 horas en pintarla y cuatro pintores tardarían 6 horas en pintar la casa. Y, por último, la tercera característica es que su gráfico en ejes cartesianos es similar a una hipérbola, ya que se acerca al origen desde el eje Y para después alejarse de él en el eje perpendicular X. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Bianchín y detallaré las diferencias que podemos encontrar entre las proporcionales directas y inversas. La primera diferencia sería que durante la proporcionalidad directa, al aumentar sus variables, estas aumentan en proporción, mientras que la inversa actúa diferente, donde aumenta sus variables y disminuye la proporción. La segunda diferencia
sería que en cuanto a sus gráficos, las variables de las directas pasan por el origen 0, dando lugar a una línea recta. En cambio, las variables de la inversa se evita el punto 0 y se genera una curva llamada hiperbólica. En cuanto a las similitudes, hallamos que ambos son relaciones proporcionales entre dos variables que se pueden representar matemáticamente en una ecuación. Luego de revisar el trabajo realizado en los primeros dos bloques, reconocimos que hay dos variables que resultan inversamente proporcionales. Estas son la masa y la concentración de alcohol en sangre. Esto sucede al realizar la fórmula de Widmar, donde el valor de la masa, al ser cada vez más grande, provoca que la concentración de alcohol en sangre sea cada vez menor ante el aumento de la otra. En el caso de que la masa sea menor, la concentración va a aumentar. Esto se puede reflejar en el siguiente ejemplo, donde realizamos la fórmula de Widmar para poder conocer la cantidad de alcohol ingerida. Luego, al haber conseguido lo antes mencionado, hicimos la fórmula para determinar la concentración de alcohol en la sangre. Esto lo dividimos en dos. En el ejemplo 1 vemos como la masa es de 60 kilogramos. El resultado es de 0,48 grados por litro. Mientras que en el ejemplo 2, la masa al aumentar a 120 kilogramos, la concentración sufre una disminución a 0,24 grados por litro, remarcando que al duplicar los kilogramos, la concentración baja a la mitad. Y como reflexión de este trabajo, nos quedamos cada uno con el hecho de poder hacer todo el trabajo en sí, porque lo hemos hecho todo en sí entre todos, y poder cada uno sacar uno de los puntos donde más ha destacado, pero poder aprender del otro en lo que hemos tenido decadencias o quizás falencias a la hora de hacer el trabajo individual.